Si hay algo que aprendimos desde que comenzó la historia de Classroom of the Elite, es que en la clase A, es donde se concentran los mejores estudiantes. La clase que lideraba Sakayanagi se mantuvo como la clase A, durante 2 años. El promedio que alcanzaban bajo su liderazgo era superior a la de las 3 clases, pero sí que es verdad que la diferencia de puntos entre clases se redujo considerablemente, y actualmente no solo perdieron su posición como la clase A, sino que han perdido a su líder Sakayanagi, tras su expulsión voluntaria. Por eso en este video estaré mencionando brevemente cómo llegaron a este punto, de ser la clase más fuerte a la más débil. Comenzamos. Con el último volumen, es decir el 12.5, en palabras de Ayano Koji, la manera más efectiva de subir y ser la clase A, no sería ganando puntos, sino provocando que los estudiantes se retiren voluntariamente, y con eso la clase atacada perdería al menos 300 puntos de clase, por cada estudiante que se retire o se expulse. Y aunque este no fue el caso, lo cierto es que las expulsiones debilitaron a la clase de Sakayanagi, poco a poco. Desde el comienzo teníamos una clase dividida, entre la estrategia innovadora de Sakayanagi, y la otra facción conservadora liderada por Katsuragi. Quizás esto no debilitó a la clase en su momento, pero a la larga las decisiones de Sakayanagi no fueron las correctas del todo, porque la clase A tuvo 2 expulsiones, y con la expulsión de Sakayanagi misma, serían 3 estudiantes expulsados, y hay que sumar a esto que Katsuragi se cambió de clase. Con esto, la anterior clase A tendría 4 estudiantes menos. Y sabemos bien que las demás clases también han tenido estudiantes expulsados, excepto la clase B, y esto no sería un problema en sí, pero las 2 primeras expulsiones arrastraron a 2 estudiantes más. La expulsión de Yahiko motivó a Katsuragi a juntar 20 millones de puntos, y cambiarse de clase con el apoyo de Ryuen. Y la expulsión de Kamuro distanció a Hachimoto de su clase, porque su traición fue la que les hizo quedar últimos en un examen, siendo penalizados por la preparatoria, y con esto se llegó a la expulsión de Kamuro. Pero actualmente Hachimoto apuesta por la clase A, ya que Ayano Koji se transfirió a su clase. Con esto tenemos a 3 estudiantes expulsados, un estudiante que se transfirió de clase, y el ingreso de Ayano Koji con su transferencia. Y aunque podríamos pensar que al final de cuentas ya se transfirió a Ayano Koji, y hará que su clase actual apunte a recuperar su puesto por la clase A, intensificando la batalla entre clases, lo cierto es que previo a esto no hay que olvidar otro problema que tienen como clase, si Ayano Koji no se hubiera transferido. La calidad de estudiantes expulsados de la clase A no tienen punto de comparación con los estudiantes expulsados de otras clases. Quienes fueron expulsados de la clase de Horikita y Ryuen, no le llegaban ni a los talones a los estudiantes de la clase A. Porque dicho en palabras de Ayano Koji, su actual clase está repleto de estudiantes capaces y llenos de potencial. En la clase de Horikita, Yamauchi, Sakura y Maesono eran los estudiantes con las notas más bajas de la clase, y casi siempre estaban rozando el promedio de la clase. Al expulsarlos, el promedio de la clase subió. En el caso de Sakura su expulsión les dio 100 puntos de clase adicionales, y en el caso de Maesono se eliminó a una traidora que representaba un riesgo, porque incluso decidió traicionar a su clase hasta el último momento. En la clase de Ryuen, la estudiante Manabe era una potencial traidora, como en el examen del Zodiaco, donde desobedeció las órdenes de Ryuen y se apresuró a enviar el nombre del VIP del grupo Conejo, falló. Como penalización su clase terminó perdiendo puntos, y también está el primer festival deportivo, donde Manabe filtró el video que ayudó a Horikita. En la clase de Sakayanagi, Kamuro era la mano derecha de Arisu y alguien de su círculo de confianza, pero además de esto era una estudiante muy confiable y capaz. Y tenemos a Yahiko que también fue expulsado, quizás no sumaría tanto como Kamuro pero seguro que es mejor que la mayoría de estudiantes de las otras clases. Con el caso de Katsuragi, si bien odiaba a Arisu por expulsar a Yahiko, académicamente era uno de los mejores de su clase, solo superado por Arisu, participaba activamente en todos los exámenes y pruebas especiales, todo esto antes de su cambio de clase. Con estos datos se puede decir que Horikita y Ryuen perdieron estudiantes con notas bajas o posibles traidores, y esto los benefició. En cambio la clase de Arisu perdió 2 estudiantes que eran importantes dentro de su clase, y uno que es bueno académicamente, esto debilita la clase. La clase A sigue siendo más fuerte que las otras clases, pero es mucho más débil que su versión del primer año. No se fue en caída a pique como la clase de Ichinus, pero perder varios estudiantes de élite podría pasarle factura tarde o temprano, o al menos esto era así hasta que Ayano Koji se unió a su clase. Así que si deseabas tener una razón del por qué Ayano Koji decidió unirse a la clase de Sakayanagi, posiblemente ya esté respondido esto, porque de esta manera, todas las clases están equilibradas en poder, y todas tendrán oportunidad de alcanzar la clase A. La batalla intensa y que hará que todos los estudiantes de la preparatoria recuerden a Ayano Koji Kiyotaka está a punto de empezar. Veamos qué sucederá.
Espero se vuelva todo aún más emocionante, y que abunde el pánico. Con todo esto dicho, me despido de ustedes amigos. Te leo en los comentarios, déjame conocer tu opinión, suscríbete para más contenido, y hasta la próxima.